clase número 8 de nuestro taller de dibujo con lápices de grafito. En la clase de hoy vamos a aprender cómo proyectar sombras a partir de la perspectiva. Para ello vamos a utilizar un modelo básico de volúmenes como son la esfera, el cubo y en este caso de esta fotografía el cilindro, pero vamos a centrarnos en el cubo, que es la figura básica para entender cómo funciona la luz sobre los elementos y poder proyectar las sombras en perspectiva. Lo primero que tenemos que fijarnos y entender es la dirección de la luz. En este caso de estas imágenes que les estoy mostrando acá, pues la luz está bastante definida porque es una fotografía y pues ya tenemos las sombras en la imagen. Pero ¿cómo funciona? Los rayos de luz vienen en una dirección en línea recta y ellos chocan con los contornos de los elementos y estos proyectan una sombra dependiendo la inclinación de la luz y también su intensidad. En este caso no nos vamos a fijar en la intensidad porque la intensidad de la luz solamente nos va a determinar qué tanto se definen los contornos, o sea, los bordes de nuestra sombra. En este caso vamos a utilizar esta imagen de referencia donde ya está definido las líneas que proyectan las sombras. Entonces, lo que vamos a entender es lo siguiente. Nosotros necesitamos saber dónde está posicionada nuestra fuente de luz, que en el caso de la realidad viene siendo el sol, y la perspectiva lo que hace es simular este efecto de los rayos del sol sobre los elementos. Entonces, en nuestra perspectiva nosotros vamos a tener la posición del sol, vamos a tener que definirla y paso siguiente, proyectarlo en la línea de horizonte y desde allí, desde ambos puntos, tanto el punto proyectado como el punto de emisión de luz, que sería nuestro bombillo, nuestro foco, en fin, nuestra fuente de luz o el sol directamente, y desde allí vamos a proyectar cada uno de los rayos que van a tocar los bordes y los contornos de nuestros elementos. En este caso yo tengo estos modelos que han sido trabajados a partir de elementos reales, es decir, de composiciones reales no tomadas de fotografía. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta de dónde viene la fuente de luz. Viene desde la izquierda hacia la derecha. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Bueno, porque la misma ilustración, el mismo dibujo me está mostrando dónde están las sombras de los elementos, las sombras propias y parte de las sombras proyectadas. Si los rayos de luz vienen en esta dirección, pues las sombras van a estar en el lado contrario a la dirección de donde vienen los rayos de luz. Si la luz viene de la izquierda, pues nuestras sombras estarán a la derecha y viceversa. En este caso, también tenemos que la luz viene desde arriba, desde una inclinación bastante alta. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque la sombra se está proyectando en dos caras, en las dos caras de mi cubo. Entonces, la luz viene un poquito de frente y desde muy arriba. La altura de la fuente de luz determina qué tan prolongadas son las sombras. Por eso, en nuestra ilustración, vemos que las sombras tienen una distancia bastante considerable con respecto a las caras del cubo. Entonces, cada elemento está proyectando una sombra dependiendo la altura y la inclinación que tenga nuestra fuente de luz. Bueno, lo que viene ahora es hacer el proceso para determinar las sombras de nuestro modelo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar una fuente de luz, como ya lo hemos repetido varias veces. De esa fuente de luz van a salir rayos que van directamente hacia los vértices de nuestro modelo y se prolongan hasta encontrarse con la superficie donde está ese modelo que vamos a dibujar. Pero ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nuestro modelo no tiene esos vértices? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, como esta ficha de ajedrez que no tiene vértices?
que tiene su cuerpo hecho a partir de curvas. Lo primero que tenemos que entender es que todos los elementos que vemos o que tenemos en nuestra realidad ocupan un lugar en el espacio, y ese lugar en el espacio tiene tres medidas básicas porque pues nosotros hacemos parte de un universo 3D. Quiere decir que todos los elementos que no sean planos van a tener las tres dimensiones alto, ancho y profundidad. Y si nosotros simplificamos ese concepto de alto, ancho y profundidad, llegamos a determinar que ocupan un espacio cúbico, sin importar si es un cubo con base cuadrada o con caras cuadradas o si son rectangulares. En definitiva, los elementos ocupan alto, ancho y profundidad, y eso es lo que vamos a tener en cuenta. Eso quiere decir que cuando vayamos a proyectar las sombras de una figura que tiene contornos curvos, debemos incluirla en el espacio cúbico que ésta está ocupando. Así será mucho más fácil determinar las sombras y hasta dónde llega. Más adelante vamos a ver el ejemplo de cómo hacerlo. Bueno, aquí podemos ver cómo nuestra ficha de ajedrez está contenida dentro de un prisma rectangular. Si nos damos cuenta, tiene alto, ancho y profundidad. Exactamente esto. Y es lo que nosotros tenemos que ver cuando la vamos a dibujar. Entonces el proceso sería el mismo. Desde la fuente de luz, los rayos van a dirigirse hasta los vértices de la figura cúbica donde está contenido nuestro modelo. Ok, ahora pasamos a construir nuestro cubo. Vamos a hacer un cubito de 2 puntos de fuga con el cual vamos a hacer el proceso para proyectar nuestras sombras. Paso siguiente, vamos a definir un punto que va a ser nuestra fuente de luz. A partir de ahí nosotros vamos a trazar nuestros rayos que van a venir en línea recta hacia los vértices de nuestro modelo. De esta manera, el rayo viene, toca el vértice y sigue su recorrido. Y hacemos con cada uno de los vértices de nuestro modelo. Tiene que tocar el vértice. Cada uno de los rayos va a tocar un vértice. Hay que tener en cuenta que los rayos de luz que vienen desde nuestra fuente se van a proyectar hacia los vértices superiores de nuestra figura cúbica. Ok, en estos momentos ya tenemos nuestro cubo y dependiendo la posición en que lo dibujamos, esta vez lo dibujamos por debajo de la línea de horizonte. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos viendo su cara superior. Ok, ya tenemos acá trazada la línea de horizonte. Vamos a colocarle aquí línea de horizonte para tenerla referenciada. Ok, nuestra línea de horizonte realmente nos va a marcar el plano de tierra, es decir, el plano donde está puesto o donde se soporta nuestro modelo. Aquí, por ejemplo, vamos a trazar unas líneas para simplemente indicarlo, que esto es la tierra. ¿Sí? El plano donde está soportado nuestro cubo. Ok, el siguiente paso es que vamos a tomar el punto de luz, es decir, nuestra fuente de iluminación, que en este caso podría ser el sol, podría ser una lámpara, si estamos trabajando con luz artificial, y lo vamos a proyectar en la línea de horizonte, es decir, vamos a bajarlo hasta la línea de tierra. Ok, nuestro siguiente paso va a ser trazar líneas que salen desde el punto donde proyectamos nuestra fuente de luz en la línea de horizonte hasta los vértices inferiores, es decir, hasta los puntos de nuestra figura que están tocando la superficie. Debe salir una línea hacia cada uno de los vértices inferiores. Ok, repasemos. Desde nuestro punto de luz superior, es decir, desde nuestra fuente de luz real, vamos a trazar líneas, que son los rayos luminosos, desde ese punto de luz hacia los vértices superiores de nuestro modelo. En este caso de este cubo, acá en cada vértice viene un rayo de luz. Y esos rayos de luz se proyectan hasta tocar la superficie del suelo o la superficie donde está colocado nuestro elemento. Y desde el punto de abajo se van a proyectar rayos hacia los vértices de abajo, es decir, a los vértices que están en contacto con la superficie. Ok, ahora observemos esto. Los rayos de luz desde arriba
se van a prolongar y se van a cruzar con los rayos de luz que vienen de la fuente de abajo. Entonces, ¿hasta dónde llega la sombra? Hasta donde se crucen los rayos que tocan los vértices superiores con los vértices inferiores. Ahora vamos a trazar nuestra sombra. Bueno, si nosotros analizamos bien, lo que está sucediendo es que la proyección, si se dan cuenta, la proyección de los vértices y la proyección de las aristas son las que hacen los contornos o las líneas de la sombra, los bordes de nuestra sombra. Si nosotros queremos verlo de manera ordenada, podríamos colocarle números a cada uno de los vértices para saber hacia dónde se proyectan. Y así nos damos cuenta, por ejemplo, que vértices que se unen con una arista en el cubo real son las proyecciones que se unen con las proyecciones de las sombras. Ok, hagamos el proceso ahora en el dibujo realmente. Entonces, desde nuestra fuente de luz de arriba, vamos a trazar líneas hacia los vértices superiores de nuestro elemento. Y desde la proyección del punto de luz que está en la línea de horizonte, trazamos líneas que pasen por los vértices o que toquen los vértices inferiores de nuestro modelo. Entonces, ¿hasta dónde llegan las sombras? Hasta donde se cruzan la proyección de arriba con la proyección de abajo, que concuerdan con los puntos que unen las mismas aristas. Entonces, aquí tenemos las proyecciones de cada uno de los puntos y vamos a ver cómo queda nuestra sombra. Bueno, seguimos trazando desde el punto de luz de arriba hacia los vértices de arriba y donde se toquen. Entonces aquí vamos a hacer la proyección del vértice inferior que une estas aristas. Entonces, ¿hasta dónde llega la proyección? La proyección hasta donde se crucen esas líneas de proyección que son las líneas de la luz. Vamos a marcar aquí con un numerito para tener un poco más de claridad. Por ejemplo, aquí está el punto 1 y vamos a ponerle acá el punto 1' o el punto 2. Aquí vamos a poner el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Acá el punto 7 pues va a quedar detrás y no se va a ver la proyección. Entonces, si vemos el punto 1 se está proyectando hasta que corta la proyección del punto 2. Si vemos el punto 1 une al 2 y en nuestra proyección de las sombras, aquí es donde se está cortando la proyección de ambos puntos. Ok, entonces esa sería la proyección de la sombra, esta línea que estoy trazando, la proyección de la sombra de la arista que une 1 y 2, esta que señalo acá. Ok, el punto 1 y el punto 2 me dan la sombra hasta esta distancia. Entonces, vamos ahora con el punto 3. El punto 3 que une 3 con el punto 4, ahí lo tenemos. Donde se proyectan hasta donde corte. Es decir, la proyección que viene desde el punto de luz de abajo, cortan aquí con la proyección que viene del punto de luz de arriba. Eso quiere decir que la proyección que toca el punto 3 con 4 queda oculta. Aquí unimos el 1 con el 3, que es esta proyección de la sombra de esa línea, es esta que tengo acá. ¿Ok? El 1 con el 3. Bueno, ahora vamos a hacer la proyección del 3 con el 5, pero antes necesitamos saber hasta dónde llega la proyección del 5 y el 6 para saber la distancia. Entonces vamos a proyectar hasta el 5 y la que viene desde el punto de abajo hasta el 6, donde se corten, ahí me va a dar la proyección de 5 y 6. Es decir, esa será la proyección del punto 5. Bueno, el 6 y el 4 quedan exactamente debajo de 3 y 5. Aquí vamos a unir 3 y 5. Lo único que queda es
la línea que va del 6 al 5. La del 7 no se ve porque queda detrás. Si nosotros trazáramos la del 7, pues queda detrás, queda oculta. Aquí, si nosotros hacemos el cubo transparente para hallar la proyección del punto que está debajo del 7, y vamos a ver que está oculta cuando tracemos desde el punto de luz de abajo para buscarlo. Ahí está. Entonces, si hacemos el trazado, fíjense que quedó como si estuviera debajo, está oculta. No necesitamos hacerlo. Bueno, ahora solo nos queda unir el punto 6 con el punto 5 para definir ya nuestra sombra. Y así concluimos, ya tenemos nuestra sombra aquí, vamos a marcarla. Y sería esta zona, la sombra, con nuestra luz en el punto donde está ubicada. Bueno, aquí vemos que las líneas rojas y las líneas azules nos están indicando los puntos donde se debe cruzar y pues ahí tenemos nuestra sombra ya trazada. Bueno, es importante saber entender, bueno, es importante conocer y sobre todo entender cómo funciona la luz sobre los elementos porque en algún momento vamos a dibujar de memoria. En algún momento vamos a tener que hacer un dibujo que pues no tenemos la fotografía y sin embargo nosotros podemos deducir hasta dónde llegan las sombras. Cuando nosotros dibujamos con nuestro modelo en vivo o con una fotografía, pues ya todo está explícito en la imagen, como en las imágenes que tengo aquí al lado. Pero si nosotros queremos hacer una composición que está en nuestra memoria, pues nosotros podemos utilizar esta teoría para definir nuestras sombras y que queden bien dibujadas. Y les decía que no es que cuando ya estamos trabajando con una fotografía o cuando estamos trabajando con un modelo en vivo, por ejemplo, esta imagen fue trabajada con un modelo en vivo. Esto es un modelo de Papercraft que tiene varias caras. Aquí tengo dos fuentes de luz porque, bueno, una está más intensa, la que viene del lado izquierdo, que me va a dar las sombras del pincel. En este caso el pincel está salido un poco más del borde de nuestro cubo. ¿Por qué lo sé? Porque esta forma, la punta del pincel me va a dar una sombra sobre ambas caras. Entonces, por ejemplo, de este lado me da una sombra más larga y yo sé entonces cuál es la luz predominante y qué tan alta está. Bueno, en pocas palabras, si yo fuera a dibujar de memoria, lo primero que haría sería definir hasta dónde quiero que estén las sombras y tener en cuenta los bordes de nuestro elemento. En este caso yo voy a decir que mi sombra está hasta este punto. Bien, si esta es la sombra, yo puedo definir dónde están las demás, pero para poder hacerlo, yo voy a unir los vértices con una línea que voy a proyectar hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y esa es la inclinación que trae la luz. Es decir, la altura y la inclinación que tienen los rayos de luz me va a indicar la distancia que ocupan las sombras en mi modelo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo voy a proyectar tanto la parte de abajo, así como hicimos con el ejemplo anterior, pero esta vez lo vamos a hacer a la inversa, y en este caso, donde se unen esas dos proyecciones con una línea vertical, allá va a estar mi línea de horizonte. Si yo escogí esta altura, si la altura es mayor, pues esa línea vertical que une las proyecciones de la luz con la línea de horizonte va a ser más alta. Entonces aquí
tengo la proyección de la luz en la línea de horizonte y mi línea de horizonte es esta que estoy marcando acá. Entonces las caras de mi cubo, ahora ya yo puedo proyectar las sombras. Y fíjense que la línea de horizonte está por encima y coincide porque yo estoy viendo la cara superior de mi cubo. La cara superior del cubo me determina que la línea de horizonte está por encima del cubo, si la estoy viendo. Bueno, entonces, ¿cómo proyecto el resto de las sombras? Aquí yo puedo hacer un análisis para saber si la perspectiva está bien, proyectando las aristas y en algún punto se tienen que unir. Entonces, si nos damos cuenta, voy a correr un poquito aquí la cámara para que vean que donde se están uniendo esos puntos, que son los puntos de fuga de mi cubo, está exactamente a la altura en la que yo encontré mi línea de horizonte, mírenlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi proyección de la luz está bastante coincidente con la posición y la perspectiva en la que dibujé mi modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de aquí ya yo puedo definir bien mis sombras. Bueno, ahora imaginemos que la posición del observador está a una altura un poco más realista. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy viendo una casa, un edificio, algo así, pues lo más probable es que no vea la parte de arriba. Entonces vamos a suponer que este es un volumen de una casa y yo no vería la parte de arriba si estuviera a la altura de la Tierra. Eso quiere decir que mi línea de horizonte estará más o menos a la mitad de la altura de este elemento. Ahora yo puedo trazar también igual definiendo la altura de la luz, bajándola hacia la línea de horizonte, marcando el punto y desde allí proyectar hacia los vértices. Entonces, desde el punto de luz de arriba al vértice de arriba, desde el punto de luz de abajo hacia los vértices de abajo, y donde se crucen tengo la proyección de las sombras. ¿Qué tan largas están las sombras? Eso lo hago en todos los vértices. ¿Sí? Donde se crucen, ahí está. En este caso, la sombra estará bien pegadita a la proyección de abajo, y la proyección de mi línea de horizonte es la que me está determinando la posición en la que yo estoy viendo el elemento. Aquí trazamos las sombras. Aquí está mi elemento, esta sería la sombra que proyecta esa cara. Hago lo mismo con los vértices del otro lado, proyecto, donde se crucen, esa es la proyección de la sombra de este elemento en esa posición con la línea de horizonte a esa altura y con el sol a la altura que está colocado. Bueno, ¿qué puede ser este elemento? Este elemento puede representar una casa, un edificio, un camión o cualquier elemento tridimensional. Tenemos que acordarnos y tener en cuenta que todos los volúmenes que nosotros vemos están contenidos en un prisma rectangular o en un cubo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los elementos 3D ocupan un espacio que tiene 6 lados, alto, ancho y profundidad, arriba y abajo. Entonces, la perspectiva trabaja en base al cubo principalmente. Cualquier elemento que nosotros querramos dibujar, lo podemos dibujar a partir de un cubo. Más adelante vamos a verlo. Así como les mostré que la ficha de la reina de ajedrez cabe en el cubo, cualquier elemento tiene esa misma característica. Ocupa un espacio
tridimensional que tiene alto, ancho y profundidad, y por lo tanto eso describe el espacio que ocupa un cubo o un prisma rectangular. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una fotografía, nosotros podemos unir los vértices con su proyección y sabemos más o menos la inclinación y la dirección de la luz. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo y a despejar la duda de cómo se hace cuando nuestro modelo no es una figura geométrica, no es un volumen regular, sino que es una forma irregular, por ejemplo, como un árbol. Entonces vamos a suponer que tenemos un arbolito acá que está más o menos a esta altura, y nosotros lo que hacemos es asumir que él está dentro de un cubo, exactamente como la explicación que les hice de la ficha de ajedrez. Entonces hacemos un cubo que lo delimite completamente, es decir, buscamos los puntos más extremos, tanto de frente como de lado y de profundidad. Entonces tenemos esta figura cúbica. Pero si ustedes se dan cuenta, este cubo o este prisma rectangular que ocupa un árbol en la realidad, pues no está tocando el suelo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la proyección de las sombras si la teoría me dice que yo tengo que trazar líneas desde la proyección de la luz en la línea de horizonte hacia los vértices que toquen el terreno o la superficie donde está nuestro elemento? Entonces lo que nosotros hacemos es prolongar, en pocas palabras, dibujar la parte del prisma que falta hasta tocar nuestra línea de tierra o nuestra superficie. Aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces tenemos nuestro volumen que va a contener el árbol, y en este caso vamos a dibujarlo como nosotros veríamos un árbol. Lógicamente un árbol es mucho más alto que nosotros, lo que quiere decir que las partes de arriba se van a proyectar hacia abajo, lo que nos va a indicar que nuestra línea de horizonte va a estar a la mitad del árbol, por ejemplo. Entonces nos queda nuestra figura de esta manera. Vamos a marcar aquí las caras que están más cerca, porque como vamos a dibujar, o ya tracé algunas líneas en transparencia para que se entienda, no se confunda. Entonces esta va a ser mi vértice, mi arista más cercana, y vamos a suponer que el tronco del árbol está acá, que va a estar en la mitad de la superficie de abajo de nuestro prisma. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí la teoría me dice que yo tengo que proyectar líneas desde los puntos de abajo, estos puntos que están sobre el terreno, desde la proyección de la luz en la línea de horizonte, tengo que trazar las líneas que toquen ese vértice, pero en mi árbol o en mi modelo no los tengo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, miren. La teoría me dice que tengo que hacer esto para encontrar la proyección hasta dónde llegan las sombras. Listo, ¿cómo lo hacemos en nuestro dibujo? Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es determinar a qué altura está la línea de horizonte. Vamos a suponer que está por aquí, pero ¿cómo lo comprobamos? Como esta es mi arista más cercana y estas son las líneas de fuga, entonces voy a trazarlo, y donde se encuentren esas dos líneas de fuga, ahí va a estar la altura de mi línea de horizonte. Vamos a comprobar si borremos esta que quedó muy bajita, y comprobamos. Ya encontramos el punto de fuga del lado izquierdo con la proyección de estas dos líneas, y ahora proyectamos las de la otra cara. Y fíjense que aproximadamente nos dio sobre la línea de horizonte, es decir que la línea de horizonte de nuestro árbol o de nuestro
volumen está exactamente aquí. Ya tenemos el punto de fuga derecho y el punto de fuga izquierdo. Y determinamos la base de nuestro árbol. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar el resto de nuestro volumen. Vamos a colocar tentativamente la luz del sol aquí arriba, bastante alta y sobre el volumen para que la sombra no nos quede tan larga. Aquí hacemos la proyección del sol en la línea horizonte. Miren, la bajamos en una línea recta y nos da este punto. Entonces, ¿hacia dónde proyecto? ¿Hacia dónde lo proyecto? No puedo proyectar desde este punto porque no está sobre el terreno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prolongarlo. Tengo que prolongar el volumen hasta el terreno. Entonces, el tronco vamos a suponer que está aquí en la mitad. ¿Qué hago? Yo determino una altura y esa altura la voy a llevar hacia el punto de fuga para que me dé la cara en perspectiva del volumen que estoy haciendo. Es decir, de mi prisma rectangular ya tengo la proyección de una de las caras. Hago lo mismo del otro lado, como ya tengo un vértice, simplemente proyecto. Ahora podría dibujar cada uno de los lados, incluso los que están detrás. Y es decir, ya tengo el volumen que ocupa mi árbol completo, incluyendo la altura del tronco. Ok, desde la luz del sol proyectada en la línea de tierra, desde el punto de luz, entonces ahora sí puedo proyectar hacia el vértice de abajo. Ahí está. Entonces proyecto y prolongo hasta donde se encuentren. Fíjense que a pesar que tengo el sol bastante arriba, pues la prolongación de las sombras fue larga. Ok, entonces yo podría subir el sol para que ese ángulo sea menor y las sombras no sean tan prolongadas, tan largas. Vamos a hacerlo con la regla y proyectamos. Bueno, miren, ahora sí. Para efectos del ejercicio, pues no quiero que la sombra quede muy larga, entonces hacemos la corrección del punto de luz, que ahora está aquí arriba, y vamos a borrar las líneas que no son. Corremos este punto, el del sol, y lo colocamos arriba. Ok, para que no haya confusión. Entonces ahora nuestro punto de luz está más alto, por consiguiente, pues el ángulo va a ser mucho menor y las sombras se van a prolongar menos, o sea, se van a separar menos de nuestro árbol. Entonces fíjense, ahí está la proyección en el punto de abajo, proyecto, y ahí tengo la línea hasta donde corta. Ese es el punto de la proyección de la sombra. Es decir, la sombra de nuestro árbol va a llegar hasta ese punto. Bueno, vamos a seguir proyectando los puntos de abajo, los que hicimos como prolongación, para determinar hasta dónde va a llegar la sombra de nuestro árbol. Entonces, desde la línea de arriba trazamos en el vértice de arriba y desde el punto de abajo, de la proyección de la luz, vamos a trazar hacia nuestro vértice inferior también. Y donde se cortan, ahí tendremos el punto hasta donde se va a proyectar nuestra sombra. Aquí nos quedó exactamente en el borde del papel. Entonces, la línea que vamos a proyectar es la línea de arriba. Esta arista ya la tenemos.
Ahora vamos a ponerle un número, el número 1, el número 2, y este punto es la proyección del 1 y este punto es la proyección del 2. Entonces unimos 1 con 2, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, aquí es donde está el secreto para que la luz penetre a través del espacio que queda entre el tronco y el espacio o el volumen que ocupa el follaje de nuestro árbol. Entonces, como ese punto está desde arriba, está alto, arriba de digamos, del nivel del terreno, nosotros lo proyectamos desde el punto de luz de arriba, es decir, en este caso de nuestro sol. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los puntos que están por encima del nivel del terreno. Entonces aquí buscamos los vértices que nos hacen falta para completar nuestras sombras. Ahora lo único que queda es unir puntos. Bueno, vamos a unir los puntos de arriba. Aquí ya tenemos la proyección de la sombra de los puntos intermedios, que sería más o menos esta altura. ¿Ok? Entonces, desde el punto del sol hacemos la proyección y donde corte con la línea que viene de abajo, ahí nos va a dar hasta dónde llega la sombra. Ok, ahora hacemos lo mismo con el punto intermedio. Ese punto lo proyectamos y como hace parte de la misma arista, pues la proyección del punto de abajo con la proyección del punto intermedio. Eso nos da la unión de estos puntos para darnos el espacio total que va a ocupar nuestra sombra. Ok, entonces esta es la manera como se tienen que proyectar las sombras cuando tenemos un elemento como un árbol, por ejemplo. Entonces aquí vamos a unir estos puntos que son la proyección de la arista superior. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la sombra de mi árbol es el espacio que demarcamos. Acá entra la luz y nos hace falta el punto que está detrás. Ese punto se va a ver porque hay un espacio vacío debajo. Lógicamente ese vértice sí se va a proyectar y vamos a poder ver la proyección de ese punto en el terreno. Entonces lo mismo, proyectamos el de arriba, corta con el de abajo y hacemos la proyección. Si nosotros completamos la perspectiva del prisma, obtenemos el punto que está no visible, que estaría detrás, y es el que nos va a decir hasta dónde llega la sombra. Bueno, aquí ya tenemos la proyección del sol con el punto de arriba, baja hasta acá, y este punto proyectado también se corta con la proyección del punto de abajo. Prácticamente el punto de arriba con el punto intermedio dan más o menos la misma distancia. Ahora solo unimos teniendo en cuenta qué puntos se unen. Y acá ya nos da el área o el espacio que ocupa nuestra sombra. ¿Qué sería esto? Bueno, aquí si esto fuera un volumen así tipo diedro, tipo prisma rectangular, esta sería la sombra. Pero como es un árbol, entonces nosotros vamos a asumir una forma orgánica para definir la sombra. ¿Cómo? Imaginemos que el árbol tiene el follaje y que hace
más o menos esto. ¿Sí? Todo el prisma está lleno de la vegetación, entonces simplemente haríamos una línea orgánica manteniendo más o menos los espacios vacíos. Aquí le estoy marcando las zonas que debería aproximadamente cubrir el árbol. Entonces ya esto entra dentro de un poco de la conjetura, porque es muy difícil definir la sombra de un árbol, pero lo que sí sabemos es que es una línea orgánica que me deja más o menos unas formas o unos espacios más grandes que otros donde el follaje no proyecta sombra. ¿Sí? Entonces, más o menos esto sería la sombra de un árbol y cómo se tendría que proyectar. Marcamos aquí dónde quedaría la sombra para que la observemos. Entonces, para poder proyectar la sombra de un elemento que no tiene una forma, digamos, rígida, que no es un volumen geométrico, usamos un volumen geométrico para buscar los puntos más extremos, para buscar el área que ocupa la sombra. ¿Sí? Entonces, ese es el método. Ya el resto es dibujo, ya el resto es de pronto algo de observación. Aquí te das cuenta que queda el espacio vacío entre el árbol y el follaje. Aquí le hacemos una rama y bueno, definimos más o menos cómo sería esa rama. Le podemos hacer, no sé, un vacío aquí por donde la luz penetra. Eso lo proyectamos, digamos que con aproximación. No tiene que ser exacto porque es muy difícil determinar si una sombra es exactamente la que está proyectando nuestro árbol, pero sí tener en cuenta la proporción y una aproximación a la posición de donde se está filtrando la luz. Bueno, el resto ya es la práctica, el resto es entender un poco. Cuando uno ya mecaniza este procedimiento, lo puede hacer, digamos, mucho más rápido, casi que de manera automática. Entonces, esta es la manera como proyectamos una sombra de un elemento orgánico. Bueno, de esta misma manera es que nosotros podemos proyectar cualquier elemento que tenga curvas en su composición, en su estructura, o que tenga línea orgánica. Ya tendríamos que calcular en perspectiva dónde está cada uno de los vértices o de los puntos de referencia donde cambian las líneas, donde aparecen las curvas. Bueno, espero que hayas entendido el tema de cómo hacemos la proyección de las sombras de una figura. Y para la próxima clase, aquí hay un pequeño adelanto. Igual vamos a repetir estas explicaciones que tienen que ver con las normas y las reglas de composición. Así que nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde, que practiquen y nos vemos.